Ok, pues muy buenos días, sean todos bienvenidos a un webinario más del Comité Mexicano de Manglares. Hoy, 26 de julio de 2024, permítame un momentito. Perdón. Hoy, 26 de julio de 2024, conmemoramos el Día Internacional para la Conservación del Ecosistema de los Manglares, fecha que nos hace reflexionar sobre la importancia de estos ecosistemas, pero también sobre la vulnerabilidad y las amenazas que día a día enfrentan estos ecosistemas que nos ofrecen tantos servicios ecosistémicos. Es en este contexto que el día de hoy tenemos una plática relacionada al tema. La maestra Alejandra Calzada de WWF México nos viene a presentar el tema Herramienta para la conservación y restauración de manglares con enfoque de cambio climático. Alejandra, bienvenida. Gracias, Jorge. Sí, antes de cederte, perdón, el espacio, me gustaría hacer una pequeña semblanza de tu trabajo, de tu trabajo profesional. Alejandra es especialista en adaptación al cambio climático. Ella es bióloga por la Universidad Simón Bolívar, con maestría en conservación por la Universidad Estatal de Colorado y el Colegio de la Frontera Sur. Tiene experiencia trabajando en instituciones de gobierno y sector privado y como consultora para organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación internacional e instituciones del gobierno, como son, por ejemplo, The Nature Conservancy y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional. Actualmente, ella es coordinadora de adaptación al cambio climático en WWF México, donde trabaja para fortalecer las capacidades de adaptación y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático de los ecosistemas y la población, en particular en áreas naturales protegidas. Y nada más le recuerdo a la gente, nos pueden seguir a través de las plataformas de Facebook. En el chat nos pueden poner todas sus preguntas que al final de la presentación se las haremos llegar a Alejandra. Alejandra, te cedo el espacio. Muchas gracias por estar el día de hoy. Hola, Jorge. Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por invitarnos a compartirles esta herramienta y pues gracias al Comité Mexicano de Manglares y en particular hoy que, como ya comentaste, es el Día Internacional por la Conservación de Manglares, pues queríamos compartirles este recurso que el equipo de WWF junto con la Universidad de Queensland en Australia desarrollamos pues recientemente se publicó, tiene unos meses que se publicó y ahora queremos darle difusión para que pueda ser utilizada en diferentes contextos. Entonces, bueno, es una herramienta que construye mucho sobre la base de todo el conocimiento que se ha generado desde hace décadas por parte de la comunidad académica, la comunidad de conservación, y que ahora trae una mirada también de cómo es que los ecosistemas, en particular de manglar, deben de ser conservados, pero en este nuevo contexto, que es un contexto de cambio climático. Mm, ¿Me dices si ya se ve la pantalla? Sí, ya sé. Gracias. Entonces, bueno, antes de iniciar, me gustaría primero introducir un contexto, un concepto que es este término que se conoce como conservación con enfoque de cambio climático. En inglés se conoce como Climate Smart Conservation. Creemos que esta es una traducción que se acerca más o menos a lo que significa. Y esta conservación con enfoque de cambio climático es una nueva aproximación a la conservación porque históricamente los esfuerzos de conservación se han enfocado en tratar de mantener las condiciones en las cuales se encontraban los ecosistemas o las especies, tratar de regresarlas a un estado anterior a algún evento de degradación o de disturbio, pues con un afán como de recuperar las condiciones anteriores. Por supuesto que la conservación sigue siendo importante y debemos seguir teniendo el enfoque en eliminar las fuentes de presión a los ecosistemas para tratar de recuperar sus funciones y los servicios ecosistémicos que ofrecen, pero es muy importante también reconocer que el cambio climático está generando que las condiciones ambientales de las cuales dependen los ecosistemas y las especies pues ya desafortunadamente no son las mismas que había históricamente.
Y la idea es que la conservación con enfoque de cambio climático da una mirada no al pasado, sino hacia el futuro, para asegurar que las acciones por los hábitats y las especies que tomemos, pues realmente puedan ser perdurables en este nuevo contexto que estamos viviendo. Antes de hablar específicamente de manglares, les voy a contar algunos ejemplos que WWF ha impulsado en temas de conservación con enfoque de cambio climático en 3 especies que, como decía, no son ecosistemas de manglar, pero solamente como un poco de inspiración de cómo es que esto puede hacerse. Y tengo 3 ejemplos. El primer ejemplo es en la zona de Calakmul. WWF junto con socios locales ha impulsado la instalación de bebederos para especies como el tapir y especies que son presas del jaguar, reconociendo que las condiciones de sequía que hoy estamos viviendo son en algunos momentos muy críticos y que si no se toman este tipo de medidas podrían perderse poblaciones importantes como estas que mencioné. Entonces, ese es un ejemplo de una acción de conservación con enfoque de cambio climático o Climate Smart Conservation. Hay un esfuerzo en Nepal de una especie de reptil en donde se han reubicado individuos de esta especie en sitios en donde hay menos cambios de temperatura menos radicales, porque esta especie es muy sensible a estos cambios. Entonces se han reubicado a un sitio en donde las condiciones son más favorables. Y finalmente, un ejemplo de especies del desierto en Sudáfrica, en donde se ha identificado que las condiciones de temperatura extrema y de sequía son un riesgo muy crítico para esta especie y que se han instalado con materiales naturales pues una infraestructura que genera sombra para permitir que la temperatura se reduzca un poco y que permite pues mejorar un poco la salud de esta ave. Entonces, son ejemplos de otras especies y bueno, ahorita sí ya vamos a entrar un poquito más en materia ya en temas de manglares. Eh, Se ha documentado en todo el mundo, hay ya toda una serie de factores de presión asociados al cambio climático que son meteorológicos y que están exacerbados por el cambio climático, que son cómo está aumentando o disminuyendo la precipitación en algunos sitios. Sabemos que la precipitación por cambio climático, pues, no es tan clara como la temperatura, porque la temperatura aumenta pues un poco más parejo, pero el tema de la precipitación tiende a generar más bien extremos de sequías y de precipitaciones extremas, y ambos factores pueden generar impactos a los manglares dependiendo del sitio y dependiendo de las condiciones. Lo mismo los vientos, ahorita vamos a hablar un poquito en más detalle, pero las fuerzas del viento cuando son excesivas pueden generar pues afectaciones a la salud de los manglares, la exposición a las olas, la mayor temperatura del aire que en algunos casos puede tener diferentes impactos y el aumento del nivel del mar que también es algo que ocurre a nivel global. Em, un poco de contexto de por qué creemos que esta herramienta es muy relevante pues en esta era, es que si bien los manglares siguen estando en riesgo en todo el mundo por factores antropogénicos, también es cierto que la tasa de pérdida de este ecosistema por factores de cambio de uso del suelo, ya sea por agricultura, ganadería, acuicultura, infraestructura, estos factores sí han reducido su incidencia en todo el mundo, lo cual ha hecho que factores climáticos y meteorológicos incrementen su incidencia. Es decir, que hoy en día una buena parte de la pérdida que se da por manglares tiene que ver con factores ambientales y que estos son exacerbados por cambio climático, como por ejemplo los eventos meteorológicos extremos como tormentas, como sequías, la erosión. Entonces, es un poco de contexto de por qué la relevancia de esta herramienta y también fortalecer el mensaje que la conservación tradicionalmente puede que no sea suficiente para, para asegurar que los manglares estén en buen estado de conservación. Un ejemplo es los arrecifes de coral, aún los mejor conservados en países como Australia, están teniendo ya eventos de blanqueamiento
como consecuencia de las temperaturas tan altas en el mar que hay, y esto genera que la salud del ecosistema, aunque no tenga factores antropogénicos, puedan perder su estado de salud. Y lo mismo ocurre con los manglares y con todos los ecosistemas. Algunos principios de la conservación con enfoque en cambio climático es incluir medidas deliberadas que respondan a estos riesgos de cambio climático que deben de ser estimados, evaluados, analizados. Eh, También como en cualquier esfuerzo de cambio climático, perdón, en cualquier esfuerzo de conservación, apegarse a las salvaguardas ambientales y sociales, considerando que los manglares son ecosistemas muy importantes para la población que vive cerca de ellos, que este esfuerzo no debe de ser un esfuerzo aislado, sino que debe de integrarse en las estrategias ya existentes de conservación y restauración de manglar. Em, que sean flexibles y adaptables, porque en realidad hay todavía cierta incertidumbre de cómo se van a manifestar las amenazas, tanto las climáticas como las antrópicas en los sitios. Y finalmente, muy importante asegurar la vinculación con las políticas públicas, tanto en su diseño como en su implementación. Ahora, ya entrando un poquito más en detalle, ahora sí, específicamente la herramienta. Es una herramienta, como comenté al inicio, se desarrolló con el liderazgo de la oficina de WWF de Estados Unidos y con la asistencia técnica de la Universidad de Queensland. Esta universidad pues hizo una revisión de la literatura muy profunda de pues no está específicamente diseñada para México, sino más bien tiene un enfoque global, aunque como sitios pilotos se utilizaron Madagascar, Fiji, Colombia y México, pero no es aplicable, no se diseñó en función específica de estos sitios, sino para que fuera aplicable ampliamente. Esta herramienta es un método paso a paso de fácil, fácil aplicación que tiene 6 pasos y lo que nos ayuda es a dos cosas. Primero, entender cuál es la vulnerabilidad que tienen los manglares al cambio climático y por qué. Y segundo, poder responder a esta vulnerabilidad identificando y priorizando una serie de medidas de manejo que tengan este enfoque de cambio climático. ¿Cómo se hace la aplicación de esta herramienta? Pues utiliza la metodología estándar del IPCC que te guía para cómo evaluar la vulnerabilidad de los manglares, y esto tiene varios pasos, ¿no? Ahorita vamos a entrar más en detalle, pero los pasos son entender la exposición, a qué están expuestos los manglares, entender su sensibilidad, y estos dos factores resultan en un impacto potencial. Pero además de ese impacto, es importante reconocer que los manglares pueden tener, o los sitios de manglar pueden tener una cierta capacidad adaptativa que puede hacer que ese potencial impacto sea mayor o menor, y finalmente es así como se determina la vulnerabilidad. Em, Esta vulnerabilidad entonces es la que se caracteriza para poder, en función de ella, identificar algunas medidas de adaptación que puedan incorporarse en las estrategias de gestión, de manejo, de conservación y restauración de manglares. Bueno, las medidas de adaptación entonces deben de estar enfocadas en mejorar o en reducir la sensibilidad de los manglares y en mejorar su capacidad adaptativa para uno poder reducir los impactos actuales y futuros del cambio climático en los manglares y poder facilitar su recuperación después de alguna perturbación ocasionada por el clima. La herramienta consiste en dos archivos. Un archivo es un PDF, que es un manual que incluye toda la información de contexto, la revisión de la literatura, explica el paso a paso, explica por qué cada paso es importante y cómo es que uno lleva al otro, y es como la guía del usuario. Y el segundo archivo es una hoja de Excel que realmente pues ya es la hoja de trabajo en donde se van registrando todas las observaciones, las características del sitio, y es finalmente el archivo que determina cuál es la vulnerabilidad de los manglares. Esta herramienta ya está disponible en el sitio de WWF de México. Aquí está
pueden ver la liga. Y pues bueno, está por el momento disponible únicamente en inglés. Estamos trabajando por tenerla disponible también en español y esperamos que pueda estar disponible pronto. Ahora, ¿en qué consiste la herramienta? Son 6 pasos que te guían a lo largo de la evaluación de la vulnerabilidad. Estos 6 pasos son: el primero, entender cuáles son las características del sitio que lo hacen más o menos vulnerable. Segundo, entender cuáles son las amenazas climáticas que están más o menos presentes en determinado sitio y pues en qué medida también. Después, combinando estos dos factores, se ayuda a entender cuál es la vulnerabilidad del sitio y finalmente entender también cuál es la capacidad adaptativa, es decir, cómo puede compensarse un poco esta vulnerabilidad considerando ciertas características locales. Finalmente, hasta el paso 4 es en donde se entiende la vulnerabilidad y en los pasos 5 y 6 son en los que ya la guía te orienta para cómo identificar algunas medidas de adaptación o de gestión que pueden reducir justamente esa vulnerabilidad. Eh, ¿Cómo se utiliza la herramienta? La recomendación es que siempre se haga en un contexto participativo, en donde estén presentes expertas y expertos en diferentes aspectos, pues de todo lo relacionado a la herramienta, incluyendo aspectos técnicos de la ecología y la biología de manglar, pero también aspectos de climáticos y meteorológicos. Es importante también conocer pues los aspectos sociales. Entonces, bueno, tener personas que conozcan los aspectos técnicos, que conozcan el sitio local lo más posible, es ideal para poder correr la herramienta. Normalmente dependiendo de cómo se diseñe el proceso, puede tomar entre 1 y 2 días si es que se lleva, dependiendo de la disponibilidad de información que haya. Es importante mencionar que la herramienta pues sí requiere de una serie de datos que ahorita les voy a empezar a mostrar, pero que no debe de no se debe de limitar su participación si es que no se tiene toda la información disponible, ¿no? Sino que más o menos ir ahí gestionando las faltas, los vacíos de información. Ahora les comento un poco más. Ahora, ¿cuándo utilizar la herramienta? Como les decía hace ratito, lo primordial es que la herramienta no sea utilizada como un proceso adicional a los procesos ya de conservación y de restauración de manglares, sino que estas estrategias de conservación y restauración que ya tiene un sitio puedan incluir de forma transversal las medidas, bueno, los resultados del análisis, pero sobre todo también las medidas de adaptación. Lo ideal, pues, es que antes de iniciar un proceso de conservación o una estrategia de restauración ya puedan incluirse las medidas con enfoque de cambio climático, pero también se puede hacer ya cuando un proyecto ha iniciado para poder cotejar qué tanto las medidas que se habían propuesto inicialmente responden a las necesidades desde el punto de vista de las amenazas que están afectando el sitio. Y bueno, también se recomienda que sea un proceso iterativo, que no se aplique únicamente una sola vez, sino que vaya siendo pues un recurso constante que se aplica a lo largo del proceso de conservación y de restauración, que pues pueden ser años o décadas, ¿no? Igual haría mucho énfasis en que no debe de ser un proceso aislado de solamente vamos a enfocarnos ahora en el proceso de cambio climático, sino que cambio climático es algo transversal que afecta toda la vulnerabilidad, pero que también afecta pues cómo se hace la conservación. Y bueno, como decía hace ratito, cuando no hay datos locales para hacer pues para poder ir respondiendo a la herramienta, se recomienda recurrir a datos, por ejemplo, globales, a las fuentes publicadas. Ya en la herramienta se hace referencia a algunos recursos que están disponibles para eso. Como les decía, no son específicos para México, sino son más bien globales. Ahora, ya el primer paso de la herramienta consiste en identificar cuáles son las características específicas del sitio que pueden determinar que puedan ser
vulnerables a ciertas amenazas en particular. Entonces, estas son las los 9 categorías de análisis que incluye la herramienta. Y entonces eso en la hoja de Excel tú seleccionas para cada una de estas características, seleccionas del menú cuál es la que es relevante a al sitio en particular y pues es importante en la medida de lo posible ir documentando cuál es la fuente de información o cuál es el nivel de certeza que hay de que esta información es correcta. Hay veces que hay mucha certeza porque hay información publicada, hay veces que hay menos certeza, pero con la información que están generando las personas presentes tienen a lo mejor un nivel medio de confianza de de cuál es la característica. Pero es importante ir documentando eso y que en el proceso iterativo a lo mejor se vayan mejorando estos aspectos en donde no se tiene información o donde no hay certeza. Entonces, primero, conocer muy bien el sitio, irlo caracterizando para poder entender cómo es que después esto puede ir siendo afectado por las amenazas de cambio climático. Entonces, justamente este es el segundo paso, que son cuáles son las amenazas relevantes a cambio climático que están presentes en este sitio. Habrá sitios en donde el aumento del nivel del mar es mucho más severo que en otros territorios. Como decía, pues hay veces en donde hay sitios que están ya registrando precipitaciones muy extremas y sitios en donde es mucho más presente aspectos de sequía. Entonces, Em, por ejemplo, la temperatura, dependiendo de la ubicación, dependiendo de cuánto esté aumentando, pues puede ser algo que aumente la productividad de los manglares, pero también puede ser algo que la limite, dependiendo tanto de las características locales como de la amenaza en sí misma. El viento también, los fuertes vientos son un factor de presión que pueden ser, dependiendo de la fuerza, pueden ser también pues un factor de debilitamiento de manglares, pueden incluso ocasionar derribamiento de los árboles. Entonces, caracterizar esto con base en datos publicados, en datos observados, en reportes locales, reportes nacionales, en bases de datos internacionales, tratar de utilizar la mejor información disponible, aunque no siempre se tienen los datos perfectos. Y el tercer paso, si recuerdan este esquema, una vez que se conoce la exposición y también las amenazas climáticas, es que se puede empezar a entender cuál sería el potencial impacto. Entonces, la siguiente hoja, en la hoja de trabajo, pues nos ayuda a cruzar de diferentes factores. Bueno, cruzas cada factor de exposición con cada amenaza climática para poder entender cómo es que uno puede ser más relevante para otro. En este caso, la herramienta es semiautomática y va poblando las celdas. Y en este caso se priorizan sobre todo las que se han ya identificado como que tienen una mayor exposición, perdón, un mayor riesgo de generar impacto. Las que se identifican como menor riesgo, entonces esas no se priorizan porque para simplificar un poco el ejercicio. Mm, y bueno, una vez que se conoce ya cuál es el impacto potencial, entonces se pasa también a entender cuál es la capacidad adaptativa. Esta capacidad adaptativa principalmente se refiere a las condiciones sociales, institucionales, de gobernanza, comunitarias que hay alrededor del ecosistema de manglar. Y esto es muy importante porque los manglares que están en buen estado de conservación tienen mucho menor probabilidad de ser afectados por los factores climáticos. Entonces, ese estado de salud, pues en general casi siempre tiene que ver con que la comunidad y las instituciones tengan recursos y disponibilidad para poder conservar los ecosistemas. En el caso en donde no hay esfuerzos por conservar el ecosistema, entonces es probable que tenga factores ya de degradación y que por lo tanto sean mucho más vulnerables a poder ser impactados por amenazas climáticas. El tipo de características que se analizan en esta categoría son si hay recursos en la comunidad
en las personas, y eso es como un indicador proxy de si pueden tener em, fuentes de medios de vida alternativos y que sean favorables a la conservación de manglar, o si por lo tanto tienen, pues se ven obligados a utilizar recursos de manglar a lo mejor de forma no sustentable. También nos pregunta si la comunidad está dispuesta a la conservación, si hay capacidades de las instituciones y de las organizaciones que están a cargo de la conservación y de la restauración. Luego, si las medidas y las políticas locales son flexibles o si son muy rígidas, si no consideran que hay veces que las condiciones no son las mismas que cuando se identificó la estrategia de conservación, y finalmente aspectos de gobernanza. Y ya pasando a cómo se identifican las medidas de manejo, la herramienta en su paso número 5, en la siguiente hoja de trabajo, empieza ya a cruzar cuáles son los factores de presión, o bueno, las características del sitio que lo pueden hacer sensible, es decir, la sensibilidad, las amenazas climáticas que están presentes en el sitio, que cruzándolas con estas características en el sitio, como que elevan la banderita de que ahí hay un riesgo potencial, y ya empieza a sugerir algunas acciones de manejo que pueden responder a esa vulnerabilidad. Muy, muy, muy importante reconocer que todas las medidas de manejo, específicamente en este contexto, deben de responder a esa vulnerabilidad, porque este es el objetivo de esta herramienta, ¿no? Y entonces ahí la herramienta va explicando por qué esta estrategia o esta medida propuesta puede ser Climate Smart. Incluye algunos ejemplos y referencias a, a casos de otros países en donde ya se han aplicado y cómo es que han sido exitosos o no. Si bien la herramienta ofrece una serie de acciones, propuestas, por supuesto que en el proceso participativo en donde se esté corriendo la herramienta pueden surgir muchas otras propuestas de medidas que puedan también responder a las vulnerabilidades identificadas. Finalmente, la herramienta incluye una hoja que nos permite priorizar las medidas de manejo con base en una serie de criterios, reconociendo que seguramente la lista de medidas que se identifiquen pues va a ser a lo mejor mucho más extensa de lo que permiten los recursos disponibles. Y entonces estas medidas se deben de priorizar con base en qué tanto impacto van a tener, que eso debe de ser lo prioritario, pero también si tienen probabilidad de éxito, cuáles son los costos asociados, si son viables desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista social, si hay apoyo en favor de esta medida o no. Finalmente, solamente como recordatorio, este proceso debe de ser adaptativo, iterativo, no solamente es no se analiza y se implementa una sola vez, sino que tiene que ser un proceso constante que a lo largo de los años vayamos aprendiendo de las medidas identificadas, de si se implementaron bien o no, de cómo van moviéndose también los modelos de cambio climático, si realmente estamos respondiendo a las amenazas observadas y a las predecidas también. Y bueno, por supuesto, esto hace referencia también a la importancia del monitoreo y la evaluación, que deben de ser siempre factores críticos de cualquier proceso de conservación y más en un contexto de cambio climático. Finalmente, pues nada más quería agradecer a quienes formaron parte de este proceso, no solamente los equipos de WWF de los diferentes países que mencioné, y por supuesto el liderazgo de esta universidad, pero además de tanto de Queensland como de Griffith, pero también al equipo del Sinvestab que nos apoyaron en el pilotaje de esta herramienta y también en un pequeño ejercicio de aplicación en campo, y que bueno, fue muy importante para retroalimentar esta herramienta. Muchísimas gracias. Eso es todo por mi parte, Jorge. Gracias, Alejandra. Vamos a ver si que es una herramienta que tiene que tener, digamos, un acompañamiento hasta cierto punto técnico por todas las características que se requieren. Pensando La herramienta, la hoja de trabajo y seguir los pasos, pues te diría que pudieran
a lo mejor, si alguien tiene el interés de tomar el liderazgo, esa sería mi recomendación, que descargaran la imagen, perdón, la herramienta, que la trataran de entender un poquito y que en el caso de que tuvieran alguna consulta en particular, pues que se comunicaran con nuestro equipo para que a lo mejor les pudiéramos ofrecer asistencia técnica puntual sobre algún elemento en particular, pero en realidad está disponible ampliamente para quien la quiera utilizar y pues eso, repetiría que por el momento solo está disponible en inglés desafortunadamente, pero sí tenemos intención de traducirla. Correcto, muchas gracias. Tengo aquí un par de preguntas ya en el chat. Antero Carmona dice interesante, esta estrategia debería ser parte de las políticas públicas locales. Los ayuntamientos deberían optar en la aplicación y desarrollo de esta herramienta. Siguiendo con esta línea de que menciona Antero Carmona, ¿qué estrategia se tendría para poder socializar esto hacia tomadores de decisión, por ejemplo? Justamente lo que él comenta, ¿no? Hacia ayuntamientos o alguna instancia de gobierno. ¿Qué plan se tiene en ese aspecto? Bueno, creo que lo ideal sería que en cualquier, pues como te decía, esto se tiene que hacer en un espacio participativo. Y como decía, si alguien tiene interés en tomar el proceso y llevarlo, aplicarlo a algún sitio en particular, yo sí sería de la idea de que invitar a cualquier persona que tenga relevancia en el manejo, incluyendo ayuntamientos, incluyendo los manejadores de áreas protegidas, que participaran en el proceso, no solo porque saben conocen el sitio y pueden aportar a información, pero también porque pueden, pues porque eso permitiría, creo que se apropien un poco del proceso, que vayan mejorando a lo mejor o incorporando este tipo de medidas en políticas públicas. Y por ejemplo, también se pueden aprovechar ciertos procesos a lo mejor que estén en curso, ¿no? A lo mejor hay programas de manejo de áreas protegidas que están en proceso de actualizarse y ese es un buen momento en donde a lo mejor si una organización participa en el consejo asesor del área protegida, a lo mejor se puede llamar la atención de, bueno, ¿por qué no aprovechamos ahorita para correr este proceso y poder hacer que el programa de manejo incluya este tipo de acciones? Entonces creo que son ejemplos de cómo se pueden aprovechar oportunidades y también pues intentar vincularse a los ciclos políticos, ¿no? Porque pues los programas de manejo no siempre se actualizan, los programas de ordenamiento no están constantemente actualizando, pero si hay momentos en donde se puede aprovechar, creo que eso puede ser alguna oportunidad. Muchas gracias, Alejandra. También tenemos otro comentario de Gio Ávila Flores. Dice, gracias a la ponente y al Comité Mexicano de Humanidades por facilitar esta interesante conferencia. Y nos pregunta, bueno, te preguntan más bien, ¿habría algún proyecto para traducir esta herramienta y adaptarla al contexto mexicano? Saludos cordiales desde La Paz, Baja California Sur. Sí, sí queremos traducirla, adaptarla al contexto mexicano, pues quizá no sea tan necesario. Creo que la herramienta es suficientemente flexible para poderla aplicar y pues sí se piloteó con base en la información de dos sitios de México, uno en Yucatán y otro en Marismas. Entonces pienso que no es necesario adaptar, esperamos sí poderla traducir pronto. Ok, muchas gracias. Bueno, yo tenía otra pregunta. Entiendo que esto igual está, digamos, enfocado a la cuestión de cambio climático, pero ¿de qué manera, digamos, se pudiera integrar la actividad humana como la actividad antropogénica dentro de esta herramienta? O sería otro objetivo? O no sé, yo pienso, por ejemplo, en la cuestión de las comunidades que tienen construcción de carreteras cerca, una infraestructura hotelera que se está desarrollando, toda esa presión que se está metiendo, ¿cómo meterla en este tipo de herramienta? Sí, no, es buena pregunta y creo que uno de los mensajes que más me gustaría enfatizar es que cualquier planeación de cambio climático no debe de ser aislada a los procesos de conservación tradicionales, sino que deben de ser parte integral. Realmente creo que son las amenazas de cambio climático lo que hacen es exacerbar los impactos de las amenazas antrópicas. Entonces, si una carretera está disminuyendo, perdón, deteniendo el flujo hídrico que determina la salud de los manglares, existe la posibilidad
de que el cambio climático exacerbe todavía estos problemas. Entonces debe de ser una parte integral totalmente. Y bueno, lo ideal es que la planeación ocurra al mismo tiempo. Por otro lado, sí, el paso 5 de la herramienta en donde nos habla de la capacidad adaptativa está muy, muy enfocado en toda la parte social, institucional y de gobernanza, tratar de entender cuál es el estado de conservación y más bien, no el estado de conservación, sino más bien las condiciones favorables para que los manglares estén en buen estado de salud y es ahí en donde ya lo vincula directamente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más en el chat de Ricardo Cernas. Pregunta si existen mapas de las zonas de manglar en riesgo actualmente. No, no, esta herramienta no hizo este tipo de análisis. O sea, no, habrá que consultar eh, fuentes publicadas de otros colegas. Ok. Eh, Vamos a esperar un momentito a ver si existe alguna otra pregunta en el chat. Me parece que no. Bueno, de todas maneras, si llega a hacer alguna otra pregunta, pues te la hacemos llegar por correo electrónico y eventualmente la contestaríamos en el mismo Claro. chat con las personas que nos están viendo. Pues Alejandra, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Esperemos que esta herramienta pueda ser usada ampliamente por tanto la comunidad, tomadores de decisiones, nosotros mismos como comunidad, intentar hacerla un poquito más conocida y usarla también en nuestros trabajos para que cada vez sea más conocida. Muchas gracias, Alejandra. ¿Me permites, Jorge? Te voy a dejar Sí, claro, aquí claro, adelante. el enlace en donde la pueden descargar Ah, directamente. perfecto, sí, claro. Sí, sí, ok, esto de la vamos a poner igual en el chat, ahorita lo voy a copiar, Muchas gracias. y para que quede allí todas las personas que puedan ingresar a través del comité, pues puedan tener acceso a la herramienta. Y Muchas bueno, gracias. muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a través del Facebook Live, la transmisión. Los esperamos el próximo mes en otro webinario del Comité Mexicano de Manglares. Estés pendiente de las redes sociales y vamos a estar subiendo los avisos de cuándo y a qué hora serían los webinarios. Y pues muchísimas gracias por esto, Alejandro, por compartirnos este trabajo. Gracias a ti. Buen día. Hasta luego. Bonito día. Gracias. Bye. Bye.